Mis amados hermanos, hoy iniciamos una nueva serie expositiva en la carta de Pablo a los Efesios. Y para poder entender mejor esta carta, lo que vamos a estar haciendo en esta mañana es estaremos haciendo un pequeño contexto de la historia de la iglesia de Éfeso y luego estaremos estudiando los versículos del 1, del capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2, para poder entender mejor toda esta carta. Y es importante entender cómo nació la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso nació después de que Pablo estuvo en Corintio por espacio de alrededor de 18 meses. Después de esto, él se dirigió a Asia Menor, específicamente a la ciudad de Éfeso, que si ustedes quieren ubicar dónde está esta ciudad, dónde está este sector, es lo que hoy se conoce como Turquía. Y allí estuvo en compañía de dos grandes colaboradores, dos siervos del Señor muy importantes que eran Priscila y Aquila. Ellos empezaron a predicar allí el Evangelio. Y mientras ellos se quedaban allí, Pablo descendió a Jerusalén para poder estar cumpliendo un voto y saludar a la iglesia del Señor. Luego volvería a Antioquía de Siria, donde haría informe de la labor misionera que había desarrollado en su viaje anterior. Y allí estaría por un tiempo y después volvería a recorrer, y eso lo muestra el libro de Hechos, él volvería a recorrer la región que ya había pasado, específicamente Galacia y Frigia, para poder fortalecer a los hermanos. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 18, los versículos 18 al 23. Mientras tanto, en Éfeso, la obra continuaba. Priscila y Aquila habían estado allí alrededor de un tiempo predicando la palabra del Señor cuando llegó un judío, un cristiano ahora, llamado Apolos. Era un gran predicador. Dice la palabra del Señor que era versado en las escrituras y debatía fervientemente contra los judíos. Pero este era un hombre que necesitaba instrucción, necesitaba comprender mejor el evangelio de la gracia. Y luego Aquila y Priscila lo tomarían y les pondría mejor el evangelio, y este hombre se convertiría entonces en un gran colaborador del Señor y se dirigiría luego a Acaya, específicamente a Corintio, según Hechos capítulo 18 al versículo 24 al 28. Posterior a eso, después de que Pablo finalizó su recorrido en Galacia y Frigia, llegó nuevamente a la ciudad de Éfeso alrededor del año 52 después de Cristo. Eso es lo que calculan los expertos. Y allí se dedicó a predicar la palabra del Señor. Allí se dedicó a predicar el evangelio, aproximadamente hasta el año 55 después de Cristo. La palabra del Señor nos muestra que estuvo alrededor de 3 años. Lucas, que es el escritor de Hechos, no nos da muchos detalles de la labor que desarrolló Pablo allí en este lugar en Éfeso. Lo que sí se nos dice es que la obra ya había arrancado y Pablo llega para fortalecer la obra. Él estaba predicando la palabra del Señor y hay unos eventos que son significativos, todos descritos en Hechos capítulo 19, que es donde se podría decir inicia oficialmente la iglesia en Éfeso. Y esto nos va a servir para comprender el mundo en el que vivían los creyentes en Éfeso y aquellos que se convertirían y que formarían parte de la iglesia en esa región. Éfeso como ciudad era la tercera ciudad en importancia en el imperio romano, antecedida solo por Roma y por Alejandría. Era una metrópoli comercial y portuaria de alrededor de unas 250,000 personas. Era tan importante que tenía su propio coliseo, un coliseo de una capacidad de 25,000 personas. Era toda una urbe y en esa época tenía todo lo que una ciudad de esas condiciones podía requerir y necesitar. Éfeso de seguro era la opción que tendrían muchas personas si no podían ir a Roma o a Alejandría para establecerse y buscar oportunidades, porque era muy llamativa, tenía todo lo que se requería: comercio, cultura, tenía economía fortalecida, era la ciudad a la cual muchas personas seguro querrían migrar para iniciar una nueva vida. La iglesia del Señor en este lugar estaba constituida entonces por grupos de creyentes que se reunirían en distintos lugares en la ciudad y aún fuera de la ciudad, en aldeas cercanas. Así que la carta que Pablo les escribe es una carta que de seguro es circular, rotaría en distintos sectores y en distintos lugares para que fuera leída por todos. Pero la riqueza y la parte económica y lo positivo que tiene esta ciudad quedaban manchados por otros grandes males. La palabra del Señor y la historia nos muestra que como las grandes ciudades de su época, era una ciudad pluralistamente religiosa y politeísta. Era el centro del culto a una imagen, a un ídolo que se llamaba Diana o Artemisa. Su templo era inclusive más grande que el Partenón en Atenas y era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Las procesiones a este lugar se daban cada 2 veces, o más bien se daban 2 veces por semana, y además era un importante centro bancario y económico en ese momento, ese templo de Artemisa. En torno a esa imagen, además había un creciente comercio que se constituiría en la base de la economía de muchas personas. Era tan importante la adoración a esta imagen que muchos inclusive, o más bien se celebraban olímpicos, unos juegos similares a los olímpicos en honor a ella. Diana era considerada la guardiana y protectora de la ciudad y se creía que tenía poder sobre casi todas las cosas, en la naturaleza, en los espíritus, etcétera. Como les digo, había un negocio muy lucrativo al hacer pequeñas estatuas de ella y templecillos de su imagen o de donde estaba su imagen. De pronto por eso es que al leer la palabra del Señor encontramos que Demetrio se vio tan afectado cuando el evangelio comenzó a dar frutos en esta región y cada vez menos personas compraban a los plateros como Demetrios estas pequeñas estatuas. Además de esto, no solamente estaba la cuestión de la idolatría. Los efesios se caracterizaban por ser muy dados a las artes mágicas, al uso de conjuros y hechizos y cosas así por el estilo. Lucas no nos cuenta todo lo que pasó en ese tiempo, pero nos da unos pequeños detalles que nos sirven a nosotros para comprender Hechos. Hechos capítulo 19 nos cuenta un suceso que ocurrió allí precisamente con base a esa cuestión que ellos ponían, o esa confianza que ellos ponían en todas las cuestiones mágicas. Dice la palabra del Señor que en el Hechos capítulo 19, versículo 14, y 7 hijos de un tal Exeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto, hablando acerca de que eran exorcistas ambulantes y que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús para los que tenían espíritus inmundos fueran liberados. Pero el espíritu malo, dice la palabra del Señor, respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como los griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y en el nombre del Señor Jesús, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y este testimonio que nos cuenta Hechos, Lucas a través del libro de Hechos, nos da cuenta de lo que estaba pasando en ese momento en Éfeso. Nos da cuenta de cuál era su cultura. Y es interesante porque aquí ya estos eran creyentes, pero eran creyentes que no se habían desprendido de sus prácticas, no se habían desprendido de sus costumbres. Es el evangelio el que obra en sus vidas de tal manera en que aquellas viejas prácticas se deshacen. Esos viejos hábitos son desarraigados de su corazón. Luego se produciría, en la palabra del Señor nos muestra el alboroto que se causa en Éfeso por causa de la molestia que había ocurrido entre Demetrio y sus compañeros. Y Pablo, al final de todo este escándalo, sale de la ciudad para nunca más volver. Dice la palabra del Señor que él se volvería a reunir no en Éfeso, sino con los ancianos de Éfeso en otra ciudad cercana que se llamaba Mileto. Pablo había decidido ir nuevamente a Jerusalén, pero por el Espíritu había sido anunciado que ya no volvería a ver a los hermanos en Éfeso. Y esto es importante porque aquí les da unas advertencias y quiere mostrarles lo que pasaría. Los cita allí y en la playa ora por ellos y habla con ellos para animarles y para decirles que después de su partida vendrían muchos como lobos rapaces tratando de dispersar al rebaño. Así que los ancianos debían ser fortalecidos y animados. Y la predicción que le había dado el Espíritu a Pablo se cumplió. Pablo es arrestado y luego va a ser juzgado. Primero por los judíos y luego en un intento de querer destruirlo, él apela como ciudadano romano ante el César. Y en ese proceso es que Pablo es llevado a Roma, arrestado.
y en su cárcel, en la prisión, es donde escribe esta carta a los Efesios. Y no la escribe solamente a ellos, les escribe a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Esas son conocidas precisamente como las cartas de la prisión. Esto ocurriría más o menos en el año 60 al 62 después de Cristo. O sea, si hacemos cálculos, han pasado unos 7 años desde el momento en que Pablo llegó a Éfeso y de todo el tiempo que estuvo allí y lo que les escribe. Y esta carta es dirigida al grupo de los hermanos allí. Y han pasado algunos años desde que Pablo los había visto por última vez. Habrían nuevos creyentes que necesitaban ser animados. Habría nuevas personas que necesitaban instrucción en la palabra del Señor. Y esta carta tiene una diferencia con respecto a otras cartas. Pablo escribe sus cartas con la intención de poder corregir algunas circunstancias que estaban pasando en la iglesia. En ese momento, las iglesias tendrían distintos problemas. Corintio estaba dividida por causa de seguidores de Pedro, de Pablo, de Apolos, o algunos que eran súper espirituales decían que eran seguidores de Cristo. Los tesalonicenses no estaban seguros de la resurrección. En Colosenses no estaban seguros del señorío de Cristo. En Gálatas se habían dividido por causa de los efesios, de los judaizantes, perdón. Pero en Éfeso no había ninguna de estas circunstancias. Pablo tiene la intención entonces de animar a la iglesia. No de solucionar un problema, más bien de darles herramientas para que puedan enfrentar la cultura en la cual se encuentran inmersos ellos y que ellos puedan cumplir el propósito de Dios. Esto nos lleva de inmediato a preguntarnos ¿y cuál es el propósito de Dios para la iglesia en Éfeso? La Escritura nos muestra que ellos han sido llamados para la alabanza de su gloria. Los efesios han sido llamados para la alabanza de su gloria. Y no solamente ellos, sino toda la iglesia. Todos los creyentes en todos los tiempos. Y es precisamente el título de esta serie que hoy estamos iniciando, para la alabanza de su gloria. La pregunta que debemos hacernos nosotros y que ellos debían responderse es ¿cómo podemos vivir para la alabanza de su gloria? Pablo expone su respuesta a esa pregunta en estos 6 capítulos, de los cuales hoy vamos a estar abordando los 2 primeros versículos del capítulo 1 y que se constituyen como el saludo de Pablo a la iglesia. Y ese es precisamente el título de este sermón, el saludo de Pablo a la iglesia. La estructura de esta carta es bastante sencilla. Son 2 partes muy claras. La primera parte es una parte teológica, pero está sazonada por una constante alabanza. Y está adorando constantemente a Dios por su obra. La segunda parte es eminentemente práctica. En la primera parte nosotros vamos a encontrar que se habla de aquella nueva vida que Dios da por medio de Cristo a la iglesia como una nueva sociedad por medio de Cristo. Es la obra que el Señor ha hecho y cómo ha hecho esa obra y cómo los ha llamado y ahora quiénes son ellos. La segunda parte se trata acerca de esos nuevos valores que tiene la iglesia y que Dios espera que aplique la iglesia, especialmente en cuanto a la pureza y a la unidad. Y eso sazonado o a través de las nuevas relaciones o entendiendo los roles que cada uno como creyente tiene en el hogar, en el trabajo, en la sociedad. Es importante entender eso. Y finalizará con ese entendimiento que debe tener el creyente acerca de esa lucha que tiene contra su adversario, el diablo. Y todo eso mientras vivimos para la alabanza de su gloria. Dios, y esto nos da una poderosa lección, Dios primero te da los indicativos para luego darte los imperativos. Dios quiere que entiendas quién es Él para que puedas entonces vivir de acuerdo a quién es Él. Primero te dice qué y luego te dice cómo, de modo que no tenemos ninguna excusa. Y eso es importante porque al abordar esta carta, nosotros necesitamos tener una mayor comprensión de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Hoy solo vamos a abordar, como les digo, la introducción y vamos a ver lo que Dios quiere para la iglesia y que lo quiere que la iglesia aprenda mientras nosotros nos adentramos en esta carta. Mira lo que dice la palabra del Señor. Nuevamente, Efesios capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que debemos ver entonces es el remitente y sus destinatarios. Como es una carta, debemos entender quién la remite y a quién se la está dirigiendo. Una carta generalmente tiene esas partes. Explica y expone quién está enviando la carta y a quién se la está enviando.
Lo mismo ocurría en ese momento. Pablo se presenta como el que ha escrito la carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Y mucho podemos decir acerca de Pablo. Él había sido perseguidor de la iglesia, perseguidor del camino, pero el Señor lo había escogido aún desde el vientre de su madre y lo había llamado para que fuera su instrumento. Él había sido escogido por el Señor y en un momento determinado en el que va a Damasco a perseguir a la iglesia, porque llevaba cartas para perseguir a la iglesia, el Señor lo encuentra en el camino, él se cae y tiene esa visión gloriosa del Cristo resucitado. Ahora, eso cambia sus planes y eso hace que tenga, o pase más bien de ser un perseguidor a ser un predicador de la verdad que antes perseguía. Al principio los hermanos no le creían y era lógico, este era el que había estado haciendo tanto daño a las iglesias en distintos lugares e iba a Damasco precisamente a causar persecución. Pero Pablo ahora es un hombre nuevo, convertido por el Señor Jesús. Pablo no es solamente un hombre transformado por el mensaje del Evangelio, era un apóstol que había sido enviado por el Señor. Y eso es lo que significa precisamente la palabra apóstol. Cuando Pablo está presentando esto, no lo presenta como un título, lo presenta como un servicio que le está dando. Él había sido enviado. En la carta precisamente Pablo va a exponer las funciones que significan estos títulos que se dan. No son rangos de jerarquías, como en muchas ocasiones se ha pensado. Son oficios que cumplen los cristianos o que cumplimos nosotros como creyentes, dados por el Señor precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no todos son apóstoles. La palabra del Señor lo expresa así claramente. Unos son apóstoles. Y eso es importante porque para ser apóstol se debía cumplir con ciertos requisitos expuestos en la palabra del Señor. Debía haber caminado con el Señor, debía haberlo resucitado y debía haber sido testigo de todas esas cosas. Lo que de inmediato nos lleva a considerar a nosotros, mis amados hermanos, que en la actualidad aquellas personas que ostentan sobre sí mismos el título de apóstoles no cumplen los requisitos y no deben ser considerados como tales. Los apóstoles cumplieron una función específica porque habían sido comisionados directamente por el Señor para establecer el fundamento de la iglesia. Así que fueron específicamente para esa época. En el presente, como les digo, no hay apóstoles. Los apóstoles fueron para esos oyentes originales y debían prestar atención. Eso es lo que Pablo está diciéndoles. Yo soy apóstol de Cristo. Y lo que él les está implicando es que ellos debían prestar atención a las palabras que él les estaba dando. Él tiene una autoridad que ha sido delegada. No es solamente un título que le ha sido otorgado, es especialmente el llamado y ha sido escogido para predicar con una autoridad que no es suya, sino delegada. Y eso también es importante porque Pablo no está hablando como un amigo, él no está dando un consejo, él está hablando como alguien que tiene una autoridad delegada por Cristo para cimentar la iglesia y para lograr así su crecimiento. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y sabe que él le pertenece a Cristo. Eso es importante porque él sabe que es apóstol de Cristo Jesús. Él sabe a quién le pertenece porque es de Cristo Jesús. Su vida, Pablo sabe que no le pertenece a su Señor. Y eso implica que él debía vivir como su Señor le pedía que viviera. Él debía vivir de acuerdo a los propósitos del Señor. Yo creo que por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que él entiende. Para él el vivir es Cristo, porque le pertenece a él. Por eso es de él. Eso es quien le ha dado el título. Eso es el quien le ha dado la identidad. Eso es el quien le ha dado su llamado y su comisión para hacer lo que está haciendo. Y los creyentes, mis amados hermanos, no somos llamados apóstoles como título, pero sí hemos sido enviados a llevar el mensaje del Evangelio, en servicio a la comunidad en la que hemos sido puestos. Tenemos una comisión de parte del Señor. Somos hombres y mujeres en misión todos los días de nuestra vida, porque al igual que Pablo, somos de Cristo. Eso es lo que tú y yo somos de Cristo. Él es nuestro Señor y nosotros le pertenecemos. Por eso la pregunta más importante que se hace a un cristiano no es ¿quién soy yo? Mira que la gente en la calle constantemente se hace esa pregunta. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que en algún momento las personas se hacen. El creyente entiende que esa no es la pregunta. La pregunta más importante que nosotros nos hacemos es ¿de quién soy yo?
Y la respuesta es: yo soy de Cristo. Nuestra identidad está determinada porque somos del Señor. Nuestro valor y nuestro significado están en que somos de Él. Somos de Dios, somos del Señor, somos de Cristo Jesús, al igual que Pablo. Pablo no tenía poder por sí mismo, tenía una autoridad que le había sido delegada para poder cumplir su propósito. Por eso él dice: por la voluntad de Dios. Así que lo que está hablando no lo está hablando a modo propio. Él lo hace todo por la voluntad de Dios. Como les digo, es su elección, la elección del Señor, es su comisión, la comisión del Señor. De manera que nuevamente esto implica que ellos debían escuchar atentamente las palabras que este hombre les estaba hablando. Pues no les está hablando por capricho suyo. No son sus opiniones personales. Por eso debe ser escuchado. Como alguien dice, él debe ser escuchado como un maestro cuya autoridad es precisamente la autoridad de Jesucristo mismo y en cuyo nombre y por cuya inspiración escribe. Eso es lo que está, o lo que debemos entender de Pablo. La voluntad de Dios en este caso al escogerlo para cumplir su llamado no lo hacía orgulloso. Aunque Pablo sabe que es apóstol, su título no le da un rango de mayor autoridad. Él entiende quién es él y quién es el Señor. Todo lo contrario, Pablo entendía que esto le daba un profundo sentido de humildad. De hecho, en algún momento en su vida, para que no se enorgulleciera por causa de aquello que el Señor le había revelado, el Señor mismo hizo que se le pusiera un aguijón en su carne, para que él no se enorgulleciera. Y él entendía claramente quién era. Muy contrario, como les digo, a las personas que ostentan el título de apóstoles en la actualidad, que lo ven precisamente como un título y que deben ser llamados de esa manera. Pablo los hubiera mirado extrañado. De hecho, los hubiera exhortado, porque no sabían lo que esto implicaba, o muchos no saben lo que realmente ser apóstol implicaba en esa época. Pablo sabe que él es simplemente un servidor del Señor y que es indigno de participar en la obra del Señor, pero que por la gracia y la misericordia del Señor está haciendo lo que está haciendo. Luego que Pablo se ha presentado, mis amados hermanos, Pablo se dirige a hablar acerca de los destinatarios de la carta. Ellos son los que están en Éfeso, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Es un pueblo, es una cultura, pero estos no eran los mismos, son los que están en Éfeso, son los que están en esa ciudad, pero ya no son los mismos porque son santos, son los santos que están en Éfeso. Y esto habla poderosamente de nuestras vidas, mis amados hermanos. El santo no es una élite, los santos no son una élite en la congregación, no son aquellos super espirituales. Tampoco se debe ver entonces a estos santos como un grupo que se reúne en un determinado lugar solamente. Ese es el error que creo que en la actualidad muchos hemos cometido, porque hemos entendido y hemos pensado que la iglesia es un lugar al que vamos. Pero se nos olvida que nosotros nos reunimos con la iglesia y los que están reunidos allí son los santos que vivimos en aquella ciudad o en aquel barrio, o que hacemos X o Y labor. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando está hablando a este grupo de creyentes. Es el pueblo de Dios. Ser santo, mis amados hermanos, significa ser apartado. Ser apartado para el Señor. Por tanto, al llamarlos santos, lo que les está diciendo es lo que son. Han sido llamados a ser apartados porque le pertenecen a Él y para pertenecer de Él. Pablo no usa esa expresión solamente para los creyentes en Éfeso. Todos los creyentes son santos. Han sido apartados para el Señor. Por eso Pablo lo usa para los creyentes en Roma, para los creyentes en Corintio, para los creyentes en Colosas. Para todos los creyentes son llamados santos en el Señor. Lo que esto nos enseña es que somos santos porque somos llamados a pertenecerle a Él. Esa es la razón de la santidad. Es la designación que no implica que no tengamos una responsabilidad. La santidad a la cual nosotros hemos sido llamados por el Señor no implica que no tengamos que hacer algo. Por eso Pablo habla acerca de estos hombres como fieles. Y fieles no solamente en que han puesto su confianza y su seguridad en Cristo, sino que han de comportarse de manera fiel delante del Señor. Ellos han confiado en Cristo, pero se sostienen fieles delante de Dios. Sus acciones van de acuerdo a lo que el Señor los ha llamado. El santo se comporta de manera fiel.
Vive una vida de acuerdo a su llamado. Por eso es santo. Y eso es maravilloso porque les muestra a ellos la obra que el Señor está haciendo en sus vidas. Lo que Pablo decía también a la iglesia en Filipos. El que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar porque ustedes han sido llamados a ser santos. Los creyentes que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, en Cristo, debemos permanecer fieles en Él. Y esto es maravilloso. Así que, mis amados hermanos, Pablo se ha presentado apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Y esto, mis amados hermanos, nuevamente es importante, porque Pablo no separa el que ellos son santos y fieles sin afirmar de dónde viene esto. Nuevamente no podemos separar las afirmaciones de Pablo de la fuente de esas afirmaciones, y por eso el verso finaliza mencionando que los creyentes son santos y fieles por estar en Cristo Jesús. Es por eso que ellos son santos y fieles. Sin Cristo Jesús ni ellos serían santos ni serían fieles. De la misma manera en que tú y yo no podemos serlo. Esa es la clave. Estar en Cristo es lo que marca la diferencia en los Efesios. Y en nosotros no debe ser la excepción. Estar en Cristo es lo que marca la diferencia y en nosotros no debe ser la excepción. Estar en Cristo, mis amados hermanos, significa estar vinculado, unido personal y vitalmente a Cristo de una manera muy especial, de la misma manera en que una rama no puede estar separada del árbol porque si no se seca. Para que pueda recibir los nutrientes y la savia que nutre esa rama, para que pueda dar fruto, debe estar pegada al árbol. Así que, mis amados hermanos, esto trae una poderosa lección para nosotros porque no es posible que una parte de nuestro cuerpo sobreviva sin estar en el cuerpo. Es lo mismo con nosotros. Si nos cortamos un dedo, si por algún accidente un dedo nuestro se cayera y no lo pegáramos, el dedo moriría. Debe estar pegada al cuerpo para poder sobrevivir. Por eso Pablo se identifica a Cristo, pero no solamente a Cristo, sino a su cuerpo. Y Pablo lo va a expresar aquí precisamente en la carta. La iglesia es el cuerpo del Señor. Esa es la imagen que se usa en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la iglesia, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Has escuchado a aquellas personas que tal vez dicen que no necesitan a la iglesia para acercarse a Dios? ¿Has escuchado personas hablar de esa manera? Mis amados hermanos, esto es un error y de seguro los primeros cristianos, si escucharan esas palabras, escucharan hablar algo así, hubieran mirado con extrañeza a esa persona. Porque estar en Cristo es estar con la iglesia y sin la iglesia no estás unido a Cristo de la misma manera en que una rama no puede sobrevivir separada del árbol o que un miembro de nuestro cuerpo no puede sobrevivir cortado y alejado del cuerpo y la cabeza. Estos hermanos entienden eso y debemos entenderlo nosotros. Es estar en Cristo lo que nos hace santos y fieles, sin importar en el lugar en el que estemos. Y estos santos y fieles, mis amados hermanos, están en una ciudad, están en Éfeso. Ese es su lugar de residencia. Están allí, pero el creyente sabe que esa no es su única ciudadanía. De manera que este saludo de Pablo podría resumirse de la siguiente forma. Ellos son santos porque pertenecen a Dios. Son creyentes porque han confiado en Cristo. Y como han confiado en Cristo y aunque viven en Éfeso, rodeada por tanta corrupción, a pesar de ser una ciudad como era Éfeso, ellos entienden que tienen otra ciudadanía. Y precisamente Pablo les va a exponer eso en la carta cuando les habla acerca de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ellos tienen esa ciudadanía. Ellos están sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esto constituye una poderosa lección para la iglesia en la actualidad. Amado hermano, amada hermana, por favor, presta atención a esto. Porque muchos de los conflictos que nosotros enfrentamos en la actualidad como creyentes, mucho de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad como iglesia, está determinado por esto. Nuestro gran problema como iglesia es que no hemos entendido esa doble ciudadanía. Porque tenemos la tendencia a seguir a Cristo con gran pasión, con gran devoción, con gran entrega, pero eso en muchas ocasiones nos lleva a descuidar nuestras responsabilidades en este lugar. Y eso es creo que lo que hizo Dios cuando habló a través del profeta diciéndole al pueblo cuando estaba en el exilio que debían trabajar y velar por el bienestar de la ciudad.
Los creyentes en Éfeso estaban en Éfeso y debían trabajar por el bien de esa ciudad y por eso debían actuar de manera diferente. Y lo mismo podemos decirle a la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, sede norte, que está en la ciudad de Bogotá, o a la Iglesia de Cristo que está en distintos lugares. Tú estás en esta ciudad. Y a pesar de que tienes unas responsabilidades con el Señor, vives en esta ciudad, tienes una responsabilidad por ella. Debes velar por el bienestar de esta ciudad. Debes velar porque convivamos de la manera adecuada. Y en muchas ocasiones eso no ocurre porque tenemos nuestra mente puesta solamente en lo celestial. Pero se nos olvida que necesitamos de lo terrenal acá. Si hacemos eso, vamos a descuidar nuestras responsabilidades de este lado de la eternidad. He escuchado tristemente a muchos creyentes decir, es que yo no quiero hacer esto o aquello porque no voy a poderme comprometer con la iglesia. Y eso es un error. Tu trabajo secular es importante. Tienes una responsabilidad en la iglesia y con el Señor. Por eso tienes que entender eso. De este lado de la eternidad nos interesa el servir a otros, pero también debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, que tenemos una responsabilidad con otros. Tenemos una responsabilidad por la salvación de otros. Pero ahí está el otro extremo. Podríamos estar cayendo en el error de considerar que nuestra única responsabilidad es de este lado de la eternidad. Y nos preocupamos tanto por el mundo y por los intereses del mundo que nos olvidamos de Cristo y su salvación por nosotros. William Barclay lo explica así. Un cristiano es una persona que vive una doble vida. Vive una doble vida. Entiende eso. Tienes una responsabilidad aquí, pero tienes una responsabilidad en el reino de los cielos. Los amigos de Pablo en Éfeso eran precisamente eso. Vivían en Éfeso, pero estaban en Cristo. Y tienen eso en mente. Un cristiano tiene una dirección humana y otra divina, y eso es precisamente el secreto de la vida cristiana. Y esto también nos ayuda en medio de las circunstancias difíciles. ¿Alguna vez le preguntaron a una mujer que llevaba una vida muy dura cómo hacía para conservar siempre una serenidad constante a pesar de las dificultades? ¿Saben? Ella respondió, mi secreto consiste en navegar todos los mares manteniendo siempre el corazón en el puerto. Eso era lo que hacía esta mujer. Y nuestro puerto es Cristo. Así que podremos navegar por en medio de los mares tempestuosos de este lado de la eternidad, pero tenemos los ojos puestos en Jesús, allí en los lugares celestiales donde está Cristo sentado. Y entonces podremos vivir, nuestro puerto es Cristo, y sin importar las dificultades que tengamos y que tengamos que enfrentar, estaremos seguros si mantenemos los ojos puestos en Él. Y eso es valioso, mis amados hermanos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Después de que Pablo se ha presentado y que indica a quién dirige la carta, pasa a mostrar sus deseos por estos hermanos. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 2. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Esto es lo que Pablo está diciendo para la iglesia. Pablo presenta ahora sus deseos por esta iglesia y pide gracia a vosotros y paz. En la antigüedad las cartas tenían esa forma de saludo. De hecho, algunas solamente dice saludos. Pero aquí Pablo está tomando esa costumbre tan buena que tenían en la antigüedad de enviar esos saludos de esa manera, pero ahora los atribuye al mismo Señor. Él no los toma como un mero formalismo. Ahora los atribuye a Dios. Y es entender eso, mis amados hermanos. La gracia es otorgada por Dios y no es otra cosa que esa libre iniciativa, ese amor demostrado por el Señor para darnos salvación y vida eterna. Esa salvación, esa iniciativa salvadora. La gracia está presente en toda la carta. La podemos encontrar allí en el versículo 2, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 8 del capítulo 1. En el 3:2, el 7, el 8. El 4:7 y el 29 y luego en el 6:24. O sea, la gracia ha sazonado toda la carta. Y es una de las muchas palabras que Pablo usa para hablar acerca de la relación de la iglesia con el Señor. Es una muestra, es un regalo. Pero es un regalo que habría sido imposible para uno de nosotros obtenerlo por sus propios méritos.
Nadie puede ser salvo sin la gracia del Señor. Nadie podía obtener ese regalo por sí mismo y nunca habría podido ganar o merecer este regalo de la salvación de ninguna manera. De ninguna manera. Y al pensar en la palabra gracia debemos pensar precisamente en esa absoluta generosidad y merecida de Dios para salvarnos y para darnos vida eterna sin merecerlo y solo por Cristo y solo por la fe. Esa es la iniciativa que toma Dios y que nos reconcilia y que se nos muestra de manera gratuita. Pero es por gracia que somos salvos. Dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, el versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Es esa gracia también la que nos capacita para servirnos. Porque ahora esa gracia que nos salva es la gracia que nos sostiene, es la gracia que nos lleva a servirnos los unos a los otros. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es esa gracia la que nos sostiene. Después de nuestra salvación seguimos necesitando de su gracia para poder vivir conforme a las expectativas que Él nos ha dado. Sin la gracia, nosotros no podemos sostener nuestra vida no se puede sostener. Pero no solamente es la gracia a vosotros y paz. La paz tiene que ver con esa relación que ha sido reconciliada y que también ha sido iniciativa de Dios. Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y esto, mis amados hermanos, nos ayuda a reconciliarnos no solamente con el Señor, sino que hay otras relaciones que se reconcilian. Hemos sido reconciliados para formar una nueva comunidad. Ese es fruto de la justificación y quedará como resultado el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en una forma paz. Porque es uno de los frutos, una de las partes del fruto del Espíritu Santo. La paz también está a lo largo de toda la carta, no solamente en ese versículo, 2, 14, 15, 17, 4, 3, 4, 6, 15 y 23. Perdón, 6, 15 y 23. El Evangelio, de hecho, es el Evangelio de la paz. Cristo es nuestra paz por medio de la cruz. Los creyentes experimentamos un nuevo vínculo de la paz. La paz de Dios nos otorga. Y eso es importante porque, mis amados hermanos, nos lleva a entender algo acerca de la paz. La paz que Dios otorga no depende de las circunstancias, no depende de qué estemos atravesando. Una persona puede que viva en abundancia, que puede que viva en lujo y disfrutando de todo lo bueno en este mundo. Puede que tenga la casa más linda y que tenga los recursos suficientes para poder vivir y aún así no tener paz. Tristemente, eso es lo que pasa con muchas personas. En cambio, hay personas que pasan por muchas dificultades, por muchas situaciones difíciles y aún así experimentan la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué puede ser posible? Porque no hay mejor manera para experimentar la paz que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nuestra seguridad en Él. Cuando no confiamos en nuestras circunstancias. Cuando no dependemos de lo que tenemos o no tenemos. Cuando confiamos y descansamos en el Señor. Allí viene nuestra paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestras intenciones en Cristo Jesús. Pablo cierra su saludo afirmando que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es nuestro Señor. Ellos son la fuente que otorga esa gracia y esa paz. Dios es el Padre y Él nos llama a tener una relación con Él. De hecho, es por eso que podemos orar ahora y decirle Padre nuestro. Y como lo leíamos estudiando el Evangelio de Marcos, podemos decir, Abba Padre. Abba Padre. Eso es tener una relación con Él. Y en medio de esto, Pablo quiere que la iglesia entienda que Jesús es Señor. Este título empieza a cobrar relevancia en la iglesia. Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor y no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que Pablo quiere que entienda la iglesia. Ahora someternos al señorío de Cristo en nuestras vidas es la única fuente de la que van a fluir la gracia y la paz. Jesús nos mostró a Dios como Padre, pero Pablo quiere que veamos a Jesús como Señor, como el que ha resucitado y que tiene el poder y la autoridad que el Padre le ha dado. Jesús es el Señor y gobierna la iglesia y quiere que podamos cumplir con el llamado de vivir para la alabanza de su gloria.
El estudio que vamos a estar iniciando en esta mañana nos ayuda a entender eso. Es mi oración, es mi ruego, es mi mayor anhelo y mi mayor deseo para la iglesia que podamos comprender esa profunda verdad. Nosotros vivimos para la alabanza de su gloria. Entendiendo eso, mis amados hermanos, quiero finalizar en esta mañana hablando a las personas que aún no conocen a Cristo y que están sin Cristo. Mira, veíamos hace un momento que ser cristiano es en esencia estar en Cristo. Estar en Cristo. Ser uno con Él y ser uno con su pueblo. En medio tuyo vas a encontrar cristianos, pero seguramente tú no te identificas con ellos. Y si esto es así, entonces hay algunos que no están en Cristo. Seguramente es tu caso, tú no estás en Cristo y por eso no has experimentado la gracia del Señor y la paz que Él puede otorgarte por medio de Cristo y de su sacrificio. Por eso el llamado es a que vengas a Cristo, a que reconozcas tu pecado y te acojas a esa gracia y esa paz que solo Dios puede darte al estar en Cristo para ser apartado para Él y podrás entonces vivir para la alabanza de su gloria con los fieles en Cristo Jesús. Ese es mi llamado, esa es mi invitación. No hay mayor regalo, no hay mayor bendición, no hay mayor gozo que poder experimentar esta gracia y esta paz. Así que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, hallarás eso para tu vida. Yo quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en oración y le digamos al Padre: buen Señor, queremos encomendarnos delante de ti, Señor. Y ayúdanos para poder estudiar esta carta y vivir de acuerdo a esta gracia y esta paz, Señor. Gracias. Señor, en el eterno nombre de Cristo Jesús, y así como lo oraba Pablo por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Señor, es mi oración por la iglesia, que tú nos des gracia y paz, que tú nos ayudes, Señor. Oh Dios de la gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús quiero bendecirte y adorarte, Señor. Y ruego que en tu gracia y en tu favor tú nos ayudes como iglesia a entender cómo podemos vivir para tu gloria, Señor, para que seamos para la alabanza de tu gloria. Señor, ruego que al iniciar este estudio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Señor, podamos comprender la verdad de tu misericordia, Señor, y de tu gracia por nosotros, Padre. Gracias por esta iglesia, gracias por esta comunidad, gracias por todas las personas que en esta mañana escuchan este sermón. Y en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos adorarte y exaltarte. Damos a ti toda la gloria y toda la honra. Oh Señor, a ti la alabanza.